hemos enterado 9 años después. O sea, podemos confiar, entonces tenemos que hacer algo para verificar la información de quien sea el perito, para estar seguro, para no descartarla, pero tampoco para poderla confirmar. Entonces eso es lo que tenemos que poner nosotros en una sentencia. O sea, el fiscal desde el saque, que se supone tiene que actuar objetivamente, tiene que esclarecer los hechos, cuando quiera utilizar cualquier pericia, debería verificar mínimamente la validez de la pericia. Y después ya el abogado defensor es prepararse para poder refutarla, y bueno, ya los jueces en la sentencia daríamos la valoración que corresponda. En un modelo que, como el nuestro, de origen europeo continental, acusatorio contradictorio, la investigación es oficial. O sea, es el fiscal el que se va a canalizar o se va a encargar de canalizar toda la información que le provea la policía, el denunciante, que le solicite también el defensor del investigado, el imputado. Él va a calificar la conducencia, pertinencia y utilidad, y si no es objetivo, entonces se va a ir al juez de la investigación preparatoria, que va a dotar de herramientas al fiscal si se quiere afectar la libertad personal o derechos reales, pero también, si es que hay algún exceso, también vamos a ir al juez de la investigación preparatoria, una tutela de derecho, por ejemplo, o un recorte del derecho a algún elemento de convicción por falta de objetividad, también podemos ir como defensor del imputado al juez para que él ponga orden en este caso. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial, le decía que las partes actúan como contendores y no hay diligencias preliminares ni investigación preparatoria formal. Allá no hay actas, allá no se va. ¿Por qué? Porque allá toda la prueba se produce en un juicio oral. En nuestro país, ojo, el tema de la oralidad, que ha habido toda una, creo que una distorsión, no es de la misma intensidad, dependerá del momento procesal para saber cuál es la que corresponde, pero la máxima intensidad es en el juicio oral. A pesar de eso, al comienzo del juicio oral vamos a traer a los testigos para que por inmediación sean interrogados y contrainterrogados por las partes, los jueces puedan hacer algunas preguntas aclaratorias. Pero ¿qué pasa? En casos de robo agravado, en casos de narcotráfico, de lavado de activos, casos de organizaciones criminales, ¿ustedes creen que presionan o no presionan? Obviamente que primero sobornan, si no quieren, presionan, amenazan, se averiguan la vida de todas las personas. Es difícil que el Estado pueda garantizar la vida de una persona que esté involucrada en estos casos. ¿Y qué cosa va a pasar con la persona? Primero dice que fue, y después va a variar de versión, o si no, después no va a ir porque tiene miedo. ¿Qué pasa si tenemos una declaración que se ha obtenido con todo el procedimiento prescrito por la ley? Bueno, ¿lo podemos utilizar o no? El Código Procesal Penal establece que sí, que cuando se justifique por parte del Ministerio Público se pueda oralizar en el juicio oral, habrá contradicción con la defensa, y los jueces lo que requieren en un sistema acusatorio como el nuestro es la mayor cantidad de información. En todo caso, el valor que se le asigne estará en la sentencia. Ese es el modelo que nosotros tenemos, porque ya les dije que también teníamos que proveer eficiencia, ¿no? Mientras que en el sistema acusatorio adversarial, como no hay actas escritas de diligencias preliminares o de investigación preparatoria, para ellos el papel no habla, el papel no se interroga, el papel no se ruboriza en el juicio, y por lo tanto toda la información tiene que ser a través de la inmediación, ¿no? Esa es la diferencia. Y ahí viene algo que se ha venido, hoy escuché que hablan de teoría del caso. Entonces la pregunta es si en la Suprema alguna persona dice que va a utilizar su teoría del caso. Hay un juez que su formación es rigurosa al 100% europea continental, que le va a preguntar en qué artículo del Código Procesal Penal se utiliza esa denominación. O si le dice litigación oral, en qué artículo del Código Procesal Penal, o en qué artículo del Código de Procedimientos Penales del 40, y si lo ha leído sabrá que en ninguno, y tiene una explicación. En el mundo hay dos sistemas procesales. Hay un sistema procesal penal, que es el europeo continental, hay otro que es el anglosajón o el adversarial, y cada uno tiene sus denominaciones, tiene sus categorías, y por lo tanto, por eso es que no vamos a encontrar este término. Pero la litigación oral tiene que ver con producir información de calidad, tiene que ver con que desde el comienzo, como fiscal o como defensor, le diga al juez lo que el juez necesita escuchar para ganar mi caso, no lo que el juez ya sabe. El juez conoce la ley, la doctrina, la jurisprudencia, salvo que se trate de una nueva o que haya discusión. Por lo tanto, lo que normalmente el juez no sabe son los hechos concretos del caso. Y entonces, si el abogado sabe, tiene experiencia y cumple con una regla que es que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces, entonces tiene que darle exactamente a los jueces lo que los jueces necesitan escuchar para ganar el caso. No quiere decir que en los países europeos continentales, España, Italia, Alemania, o nosotros, el fiscal o el defensor desde el saque no sepa qué cosa es lo que va a hacer el proceso. Sí lo va a saber hacer. Lo que yo he dicho es,
que las denominaciones son diferentes, también que la litigación oral anglosajona está dirigida a ¿quiénes? A jurados populares o a jueces profesionales que no van a motivar. Acá sí, pues entonces esa es la gran diferencia que hay. Por lo tanto, si vemos nosotros el artículo 65, inciso cuarto del Código Procesal Penal, ¿qué dice? Que el Ministerio Público diseña la investigación estratégica. Eso, en lenguaje anglosajón, ¿cómo se llama? Teoría del caso, porque comprende tres componentes, cualquier diseño de investigación estratégica. ¿De qué se parte? De la teoría jurídica, profesiones fácticas y pruebas. Al comienzo del juicio oral, el fiscal y el abogado tienen que hacer alegatos. ¿Cómo se llama eso? O tienen que presentar su caso, de manera resumida. ¿Cómo se llama en litigación oral? Se llama alegato de apertura. Al final del juicio oral hay que sacar conclusiones en forma individual y en conjunto de todas las pruebas. ¿Cómo se llama en litigación oral? Se llama alegato final. Simplemente es cuestión de adecuarlo y saber a quién nos vamos a dirigir, porque la idea es que finalmente sea el fiscal o sea el defensor, quién es el que va a tomar la decisión en el caso, el juez. Entonces todos trabajan para el juez, el fiscal o el defensor trabajan para el juez y obviamente, y para terminar, cuando hablamos nosotros de jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema, se entiende que la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema, que la tenemos de tres rubros: sentencias normativas en el modelo antiguo a través de recurso de nulidad, sentencias plenarias, nos juntamos los jueces penales de las dos salas para tomar una interpretación y aplicación de una ley, y también en el Código Procesal Penal las casaciones, cuando son fundadas y se establece que sean vinculatorias, no son manuales de derecho penal parte general, ni parte especial, ni manuales de derecho procesal penal. Se entiende que todos conocemos ya la ley, la doctrina y la jurisprudencia, y basta simplemente dar algunas ideas de por qué esa debe ser la interpretación de la ley, de tal manera que así podamos avanzar. En lo civil, ¿saben cuántos acuerdos plenarios penales hay? ¿O saben cuántas casaciones fundadas hay? Y el Código Procesal Civil es de 1993. ¿Cuántas hay? 7. Desde el Código Procesal Civil, que es del 93 a la fecha, hay 7 casaciones que son vinculatorias, o sea, tienen 22 años con el Código Procesal Civil, y la pregunta es, ¿no habrá más problemas civiles y procesales civiles que requieran que la Corte Suprema se pronuncia? Cuando yo pregunto y comparo y le digo, nosotros tenemos más o menos 150, me dicen algunas personas que trabajan en el área civil, no, lo que pasa es que ustedes no motivan. Entonces, claro, ellos hacen 250 páginas para cada una de ellas, y cuando le pregunto a alguien que no es juez y me dice es que hay 60, 70% que es pura motivación de disco duro, no tiene nada que ver con el tema. Entonces la idea es que hay que tomar en cuenta que justamente hoy día lo que hay que dar son las ideas principales para que pueda haber una mejor interpretación y aplicación de reglas del Código Penal, del Código Procesal Penal, que permita que este modelo procesal penal continúe, que haya ese equilibrio entre garantías y eficiencia, porque yo creo que al final la reforma procesal penal es de todos nosotros, todos tenemos una responsabilidad y hay que apuntar a que eso sea así. Si creemos en la democracia, en realidad hay que apuntar a que el Código Procesal Penal continúe funcionando, logre el éxito que se requiere, y si en algún momento es necesario presionar a los que tienen que dotar de los recursos porque eso sea así, creo que hay que hacerlo. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Continuando con el programa, invitamos al doctor Mariano Portugal Catacora para la entrega del reconocimiento del souvenir y el certificado institucional de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, del Centro de Estudios de Capacitación Parlamentarios y la Academia de la Magistratura, el doctor José Neira Flores, por su gran trayectoria profesional y académica. Muchas gracias. Continuando con el programa, invitamos al doctor Edward Omar Álvarez Irala para la realización de la tercera ponencia, cuyo tema es la teoría del caso en el nuevo Código Procesal Penal, para quien solicitamos un fuerte voto de aplauso, por favor. Muy buenas noches. Señor doctor Mariano Portugal, segundo vicepresidente del Congreso, magistrados de las Cortes Superiores de Lima, ¿no?, jueces, colegas, señoras y señores. La verdad es bastante difícil, quien me ha precedido en el uso de la palabra ha sido mi maestro,
y tuve la suerte de ser su asistente de cátedra y quien me llevó a la docencia universitaria. Y tan difícil es la valla que ya adelantó y dijo que hubo un expositor que habló de la teoría del caso, y él rápidamente, a su estilo, ¿no? Yo no le he copiado todo, pero también ya nos dijo los componentes de la teoría del caso. Así que, prevenido de qué iba a hablar primero y conociéndolo cómo es que habla, yo quiero cambiar mi exposición y empezando con un pequeño video. No sé si lo tenemos listo. Es un video muy corto de una audiencia real en Colombia, en Bogotá, donde ustedes van a poder advertir cómo, a través del alegato de apertura, tanto Fiscalía como Defensa, en una síntesis, en 3 minutos cada uno, 3 minutos la Fiscalía y 4 minutos la Defensa, realizan, ¿no?, exponen su teoría del caso. Algo muy diferente a lo que hoy en día entendemos nosotros, porque estamos en un proceso de adecuación, venimos haciendo los operadores del sistema acusatorio en el Perú. No nos sorprende ver cómo en el Perú una teoría del caso, sobre todo en casos complejos, demora horas, ¿no es cierto? Como una audiencia de prisión preventiva en un caso conocido duró más de un día, ¿no?, para poder resolver algo inaudito. Y es que, por algo fundamental, cuando no se tiene claro una teoría del caso, y acá César no me va a dejar mentir, cuando un abogado plantea mal, ¿no es cierto?, corremos el riesgo que nuestro cliente termine condenado, ¿no? Y ya cuando nos agarran en segunda instancia es muy difícil poder resolver las cosas, ¿no? Es un caso muy sonado. Veamos el video y veamos la teoría del caso. Buenos días para todos, por favor se sientan, se ponen cómodos. Hoy es 10 de noviembre del año 2005. El Juzgado 34 Penal del Circuito de Conocimiento instala la audiencia de juicio oral dentro de la actuación que se sigue contra Nora Rocío Quintero Chaparro por el delito de acto sexual abusivo con menor. La actuación se encuentra radicada con el número interno 4550 y el número general 1100160000 55-2005-00134. Para efectos del registro, por favor, las partes se identifican. El señor fiscal. Creo que lo podemos avanzar un poquito para iniciar los alegatos. Bejarano Beltrán, fiscal 17, delegado ante jueces penales del circuito. Le pregunto al juzgado si la forma en que usted se declara, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Inocente, señora juez. Gracias. Señor fiscal, se le concede el uso de la palabra a fin de que proceda a exponer su teoría del caso. Nada más grave para el Estado de Derecho que la usurpación de la inocencia de sus niños, quienes componen el sustrato material de la patria. ¿Podemos parar ahí? La Fiscalía. Miren ustedes cómo empieza a plasmar su teoría del caso con a lo que hacía referencia el doctor Neira, las técnicas de liquidación. Y lo primero que identifica el fiscal, ¿cuál es? El tema de su teoría del caso, ¿no? Yo desde el inicio ya sé que en este caso que va a exponer el fiscal, la víctima es un menor de edad. Miren, la claridad de cómo a partir del tema es importante para poder establecer mi teoría del caso. Sigamos, por favor. Social de Río Negro, el menor Juan Sebastián Leal Domínguez fue víctima de un abuso sexual cuando se encontraba a cargo y bajo el cuidado de su profesora, la señora Nora Rocío Quintero Chaparro. De igual manera, la Fiscalía probará, más allá de toda duda, que con posterioridad a los hechos que fueron denunciados y fueron conocidos por la Fiscalía, el menor presentó un cambio radical en su comportamiento, cambio radical que permite inferir de manera seria y fundada que en efecto el menor Juan Sebastián fue víctima de un delito sexual, y como lo verá usted, señora juez, a través de las pruebas que presentará el Ministerio Fiscal, esa imputación recae no en ninguna otra persona diferente a la profesora Nora Rocío Quintero. Finalmente, la Fiscalía probará
que el comportamiento desplegado por la profesora Nora Rocío se adecua a los lineamientos descriptivos del delito de actos sexuales con menor de 14 años en circunstancias de agravación. Igualmente, que esa conducta viola de manera intencional la libertad, la integridad y la formación sexuales de que es titular un menor de tan solo 4 años. Y por esa situación, este Ministerio Fiscal solicitará en el alegato de cierre que usted encuentre culpable a la profesora Nora Rocío Quintero Chaparro y declare la responsabilidad penal en sentencia de carácter condenatorio en contra de la misma. Paramos ahí, por favor. Si ustedes se dan cuenta, los 3 componentes a los que hizo referencia el doctor Neira acaban de ser desarrollados en ese alegato de apertura. Inició con una síntesis, ¿no?, de los hechos, muy concreta, donde me permite a mí tener claro que los hechos sucedieron en el Jardín Río Negro, que la presunta autora de los hechos es la profesora Nora Rocío, ¿no?, que la conducta se adecua a un caso de abuso sexual de menor y finalmente su petición, que se le condene. Mire usted, ese alegato de apertura, donde expresa el fiscal su teoría del caso, no ha superado los 3 minutos y medio. Preguntémonos si en nuestro país ese alegato de apertura en cuántos tiempos lo hubiese hecho uno de los operadores del sistema. Tengámoslo por seguro que se hubiese dado, por lo menos, y aparte apoyado por su diapositiva, ¿no?, leyendo la diapositiva, por lo menos unos 30 minutos como mínimo, ¿no? Pero clarísimo, clarísima la exposición del fiscal. Veamos la del abogado defensor, que es mucho mejor. Ponle. El señor defensor, si usted alguien tiene, puede presentar su teoría del caso. Tiene el uso de la palabra. Sí, señora juez, permiso para utilizar una ayuda audiovisual que previamente ha sido puesta a disposición de la Fiscalía. Para la teoría del caso. Sí, señor. Bien, Para bien. presentaciones. Bien, bien, doctor. Señora juez, la defensa presentará usted hoy un caso al que ha denominado en el jardín infantil Río Negro DAPS imposible. Paramos un ratito. Miren qué rápido ya fijó su teoría del caso el abogado defensor. Y ya establecimos cuál es el punto controvertido, ¿no? El fiscal dijo que los hechos se habían producido en el Jardín Río Negro. Y el abogado acaba de manifestar de tajante y clarísimo en el Jardín Río Negro. Imposible. Yo no voy a discutir si el hecho aconteció en otro lugar, porque quien delimitó lo que va a ser objeto de la actividad probatoria fue el fiscal. Y la respuesta del abogado es muy sencilla. En ese lugar, imposible. O sea, miren, en ambos casos, tanto el fiscal como el abogado defensor, yo ya tengo clara cuál es la teoría del caso. Clarísima. No tengo que entrar en un discurso porque lo que abunda sí daña, ¿no es cierto? Y ellos ya lo dejaron plasmado. Ahora veamos qué dice el abogado defensor. Soltemos el video. Imposible, y lo resaltan. Efectivamente, señora juez, la defensa demostrará a lo largo del debate probatorio que para el mes de marzo del año 2005 no era posible un abuso sexual en Kinder 1 del Jardín Río Negro DAPS. La defensa le demostrará a usted que conforme a la disposición física con que cuenta el jardín, era imposible que se perpetrara cualquier tipo de acto sin que los diferentes partícipes del mismo pudieran darse cuenta. Partícipes determinados por docentes, que declararán acá, como la profesora Lorena Reyes, la profesora Susana Marín y la auxiliar de Nora Rocío Quintero, la señora Gilmaní. Paramos ahí. Además, Miren ustedes, él dijo en el jardín imposible. E inmediatamente, qué oportuno es el uso de ayudas audiovisuales. Nuestro Código Procesal Penal también lo permite. Porque es como una película. Mire, yo puedo leer algo escrito, información escrita, pero la memoria es tan débil que de repente no la recuerdo. En cambio, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿recordarán ustedes el Titanic?
la película y le pregunta, ¿recuerda alguna escena en Titanic? De repente me dicen cuando, ¿no?, la pareja se puso en la parte, ¿no?, la proa del barco, una imagen que, ¿no?, quedó perennizada. Y han pasado años de esa película. ¿Y por qué? Porque siempre, ¿no es cierto?, cuando yo le paso la película, al juez le queda grabado. Y la técnica que utiliza el abogado, fantástica. Pero además, miren cómo la siguiente parte de su relato es coherente con el tema de su teoría del caso. Él dijo, en el jardín, imposible. Y comienza a señalar, ¿imposible por qué? Porque mire usted a ver la configuración, ¿no es cierto?, el espacio físico, la presencia de profesoras, ¿no?, de asistentes, y es imposible que haya sucedido un hecho de esa naturaleza que nadie lo haya visto. Entonces, la teoría del caso y su exposición a través del alegato de apertura no es cualquier relato, ¿no? Hay una coherencia, ¿no es cierto?, entre el tema y lo que se va exponiendo. Soltemos. El Jardín Río Negro DAS, la defensa traerá por intermedio de sus investigadores Ricardo Alfonso y Freddy García pruebas técnicas suficientes que darán luces al juzgador sobre cómo es la visibilidad, los accesos al salón, la disposición del baño y el salón en sí. También, señora juez, la defensa demostrará cómo era imposible para marzo del 2005 un abuso sexual en Kinder 1 del Jardín Río Negro DAS por la cotidiana actividad de profesores auxiliares, constante circulación entre salón y salón, porque se trata de un jardín infantil. Igualmente, demostrar esta imposibilidad por las calidades humanas y docentes de la profesora Nora Rocío Quintero, calidades que se demostrarán a través de la prueba técnica adelantada por la doctora Adriana Espinosa, a través del instrumento, la herramienta de entrevistas a grupos focales, realizadas sobre padres, alumnos y compañeros de Nora Rocío Quintero para marzo de 2005 en el Jardín Río Negro DAS. De igual manera, la defensa le demostrará a usted, señora juez, el déficit en la evidencia psicológica respecto a la credibilidad del testimonio de la víctima. Esto lo probará la defensa a través del testimonio calificado de la doctora Victoria Eugenia Villegas, psicóloga con experiencia forense de más de 30 años, quien le dirá a usted, señora juez, cómo los diferentes profesionales de la psicología, de la fiscal que intervinieron por la acusación, no adelantaron o con qué déficits en cuanto al manejo científico de la evidencia psicológica rindieron sus diferentes informes, más los que rindan acá. Igualmente, demostrará la defensa la deficiencia en evidencia física respecto al acto sexual imputado a mi defendida. Esto lo hará, señora juez, a través de las declaraciones de los investigadores de la defensa, Ricardo Alfonso y Freddy Garzón, pero además a través del ejercicio del contradictorio de los testigos que debe traer la Fiscalía, sobre todo el médico forense que practicó el examen físico al menor. De tal manera, señora juez, que en estas condiciones la defensa, partiendo de la inexistencia del hecho, no te verá como necesario discutir la antijuridicidad, ni mucho menos la responsabilidad. Paramos ahí. Y ahí está también, la defensa también tiene su teoría jurídica. Porque mira lo que está diciendo, no vamos a tener necesidad de discutir la existencia del hecho. En consecuencia, ya no entro a analizar, dependiendo de la posición que tomemos, ¿no es cierto?, las otras categorías del delito. Esa es la tesis jurídica de la defensa. Han narrado los hechos. Pero hay una característica que ustedes han advertido en el abogado defensor, a diferencia del fiscal. ¿Cuál es? Que el abogado defensor anunció cómo lo iba a probar y con qué medios de prueba. Y está desarrollando entonces no solamente lo fáctico, no solo lo jurídico al decir la inexistencia del hecho, sino también la parte probatoria. Los tres componentes, el trípode de la teoría del caso: fáctico, jurídico y probatorio. ¿No es cierto? Esa es, a través de este video, traté de cambiar la metodología, de ver algunas pautas de la teoría del caso. Ahora vamos a pasar a las diapositivas. A ver nomás, porque ya la parte final es que pide la absolución, ¿no? Con una precisión, que el modelo colombiano, a diferencia del peruano, si ustedes han escuchado al fiscal, en su alegato de apertura no solicita pena, ¿no? ¿Por qué? Lo reserva para el alegato de clausura. Nosotros, el Código Procesal establece de manera expresa que el fiscal tiene que solicitar pena. Me parece mucho mejor la tesis colombiana. Porque miren ustedes, en el nuevo modelo procesal hay circunstancias en las cuales
el fiscal termina modificando su acusación, ¿no es cierto? Entonces mejor reservar ese momento para el final, para el acto de clausura. A partir de lo que hemos visto, yo lo que advierto, tanto en el fiscal como en el abogado defensor, es un orden y que tienen claramente establecido qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer para establecer la verdad procesal. A partir de ahí, yo quisiera buscar una idea, una noción de teoría del caso, no tan elaborada como están en los manuales o en los libros. Quisiera presentarles una noción de teoría del caso que exprese lo que acaban de ver en ese video. Pasemos a la siguiente. Es eso. La teoría del caso no es más que esto, eso es lo que acabamos de ver. Una herramienta de planificación de toda nuestra actuación procesal. Porque en el momento que se tiene conocimiento del hecho, por ejemplo, los expertos en criminalística, los policías, ¿no? Más allá de que el fiscal dirija, pero el hombre más importante en la investigación es el policía inicialmente. Y él lo que formula es inicialmente una o varias hipótesis. Y es a través de esos actos de investigación que someterá a verificación y eso que le va a dar al fiscal para que él formule su hipótesis y empiece a construir su teoría del caso. Es por eso que este concepto es muy claro sobre el que es teoría del caso. Una herramienta donde yo voy a planificar toda mi actuación para diligencias preliminares, para investigación formalizada, para la audiencia intermedia. Algo, miren ustedes, uno de los criterios que inspiran a este modelo procesal y que no lo tomamos en cuenta es la racionalización. Y les pongo un ejemplo rápidamente. Ustedes han visto los casos de homicidio. Piden, ofíciese a la municipalidad para que pida la partida de defunción. Que venga el médico legista que hizo la necropsia para ser examinado. La pregunta es, en un homicidio, ¿yo voy a discutir que el muerto está muerto o quién lo mató? ¿Quién lo mató? El punto controvertido es quién lo mató, salvo excepciones. En consecuencia, me pregunto yo, ¿por qué fiscal y abogado defensor, en vez de enseñarse los dientes, no pueden hacer convenciones probatorias? ¿No es cierto? Y al hacer convenciones probatorias, yo reduzco la actividad probatoria y solamente me limito a ¿qué? Aquello que es punto controvertido. Otro ejemplo, delitos contra la administración pública. Lectura de piezas, ¿no? La resolución que lo nombra funcionario, la resolución que lo nombra gerente de administración. Pero la pregunta es, yo estoy discutiendo si el tipo es funcionario, si ese es el requisito básico en un delito contra la administración pública. En un peculado, si él tenía disposición o relación funcional con los caudales. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que yo estoy discutiendo es si él concertó o no con un particular para favorecerse o para favorecerlo. Entonces, si yo tengo clara mi teoría del caso, yo sé en qué casos puedo arribar a convenciones probatorias y racionalizar la actividad probatoria y limitarme a lo que es objeto del punto controvertido. Entonces, mire cómo me facilites. 2. Por ejemplo, al delimitar el fiscal el objeto de investigación a partir de la formalización de la imputación en la disposición de formalización, ya me dijo cuál es el objeto de investigación. Entonces, yo fiscal, yo abogado defensor, defino mi estrategia y a partir de ahí digo qué actos de investigación voy a proponer. Para el juicio, ¿ustedes creen que esto, tanto el fiscal como el abogado, no tenían claro lo que iban a decir? Por supuesto. Pero eso fue a través de ¿qué? De la planificación de toda su actuación procesal. Eso es la teoría del caso. Una herramienta para planificar nuestro comportamiento a lo largo de la investigación, ¿no? De la fase intermedia, del juicio, e inclusive cuando tenga que ir, de darse el caso, en una casación. La siguiente. Entonces, podríamos decir, como dicen los puertorriqueños, allá en la Universidad Interamericana, que la teoría del caso ya no es otra cosa más que un conjunto de explicaciones jurídicas e hipótesis descriptivas y explicativas. Y miren qué interesante es esta última parte, en la parte fáctica. Hipótesis descriptivas y explicativas. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces los fiscales, cuando vamos a un control de acusación, sus acusaciones son observadas por eso. Porque solamente hacemos la parte descriptiva y no la parte explicativa.
Es decir, narramos, ¿no?, el hecho, la persona, pero no el móvil, no queda claro. Entonces, cuando yo hago un relato, tengo que contener, como dice ahí, tanto el aspecto descriptivo como explicativo. La siguiente. Y yo empiezo a construir esa teoría del caso, ¿no?, desde el primer momento que tengo conocimiento de la noticia de crimen. No pretendo que mi teoría del caso esté acabada cuando formalice el fiscal la disposición. Donde yo ya tengo clara una teoría del caso es cuando el fiscal formula la acusación. Pero durante el camino de la investigación, esa teoría del caso es flexible, porque en lo principal no va a ser modificada, pero sí puede sufrir algunos pequeños cambios. En consecuencia, ¿no?, desde el primer momento que yo tengo conocimiento de la noticia crimen, empiezo a construir mi teoría del caso. La siguiente. Ahí está ese hecho muy conocido, ¿no es cierto? El primer avión pensaron que era un accidente, el segundo definitivamente estaba claro que era un atentado. Sigamos. Bueno, casos, ¿no?, comunes, los accidentes de tránsito o las interceptaciones telefónicas. La siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para poder empezar a trabajar mi teoría del caso, plantear una hipótesis de lo que ha sucedido. Si encuentro un cadáver, ¿no?, que ha caído en un cuarto piso, por ejemplo en la academia, ¿no?, como el sensor a veces falla, cuando hay clases y nos mandan al piso 11, llega un profesor cansado, ¿no?, y de repente se apoya y por ahí sale de la ventana y cae abajo. Lo que me va a plantear es la hipótesis de lo que sucedió. 1, se suicidó, ¿no? 2, alguien lo empujó, o qué sé yo, un hecho fortuito. Formulo mi hipótesis de trabajo. E inmediatamente, esa hipótesis, y mejor que nosotros lo conocen los policías, se somete a verificación. ¿No es cierto? Va a ser verificada. La siguiente. ¿Y cómo la verifico? A través, por eso ahí está la ciencia y la criminalística también, ¿no es cierto?, a través de un método, ¿no es cierto? Entonces, ese programa metodológico me va a permitir verificar mi hipótesis y quedarme con una. ¿Y eso a través de qué? De los denominados actos de investigación. La siguiente. Empezamos, por ejemplo, una experiencia profesional, me tocó ir a ver un caso en Huaraz, concretamente en Carhuaz, con el nuevo Código Procesal Penal, un caso de un homicidio, ¿no? Habían inculpado a 2 chicos que habían ido de Lima. Entonces, lo que hicimos es recrear y recorrer el sitio por donde supuestamente se había dicho que habían atravesado ellos para matar a la persona y luego fugar, ¿no? Y en el camino íbamos entrevistando a los pobladores que decían haber visto el hecho. Porque ese es mi labor como abogado. El hecho que el fiscal sea el director, tenga la carga y todo lo demás, no me exime a mí como abogado defensor de también buscar la información para poder desvirtuar la hipótesis fiscal. La fiscal casi no sabe la investigación, porque dice que lo estamos haciendo sin conocimiento de ello, ¿no? Es que estábamos todavía con la lógica inquisitiva. O sea, hay cosas, hay paradigmas que aún no podemos cambiar. La siguiente. La siguiente. Esa hipótesis se va a convertir, pues, en la teoría, la cual, repito, donde va a ser inmodificable es cuando va a ingresar a juicio. La siguiente. Y ahí, algo que es interesante. Como dice Ferrayoli en su obra Derecho y Razón, ¿no?, lo que tiene el juez ante sí, ¿qué cosas son? Proposiciones fácticas, ¿no? Las proposiciones fácticas. E inclusive estas proposiciones, ¿no?, se pueden desprender 2. Y esas son las que se van a someter a verificación. Eso es lo que tengo que establecer. Entonces, tengo que construir proposiciones fácticas. Veamos, sigan. Un hecho, un elemento del delito. O sea, no puedo hablar cualquier cosa como fiscal, como abogado defensor. Si yo soy fiscal y le atribuyo a alguien peculado, cada una de mis proposiciones fácticas tiene que desarrollar uno de los elementos objetivos del tipo. ¿Me entienden? Entonces, no es un simple relato, es un relato que está en función a los elementos del delito. La siguiente, veamos el siguiente ejemplo. Siga. Seguimos abriendo. Por ejemplo, la sentencia de la sala que presidía el doctor San Martín construyó algunas proposiciones fácticas y esta fue, ¿no es cierto?, una de ellas. Dice, Alberto Fujimori conocía la existencia del grupo paramilitar Colina.
La proposición fáctica es, Fujimori conocía la existencia del Grupo Colina. Pero con esa proposición fáctica, ¿qué elemento del tipo penal quiero establecer? El dolo, ¿no? A nivel de imputación subjetiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cualquier afirmación de hecho, sino una afirmación de hecho que desarrolla un elemento del tipo. La siguiente. La siguiente. No, ok, ahí bastante. ¿Podemos avanzar un poquito más? Vamos. Ahí. Porque es útil a partir de ello la teoría del caso. Me permite conocerlo, como bien le decía el doctor Neira, quienes mejores conocen el caso es el fiscal y el abogado, ¿no es cierto? Y el juez no puede reemplazarlo. Definir mis estrategias, monitorear cada etapa, por eso se construye desde el inicio. Construir una historia persuasiva como lo han hecho el fiscal y el abogado defensor. Elaborar mi alegato, organizar mi prueba, la siguiente, preparar interrogatorios, hacer convenciones probatorias, mi alegato de clausura. O sea, sin una estrategia, sin una teoría del caso, yo no puedo ir a un proceso con el nuevo modelo procesal penal, ¿cierto? Porque la teoría del caso me permite desarrollar todo esto. ¿Siguiente? ¿Entiende? No, antes. Ahora, ya situaciones prácticas. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta, por ejemplo, cuando en mi teoría del caso quiero desarrollar mi teoría jurídica? Hoy en día vemos nosotros cómo se inician investigaciones, sobre todo en casos complejos, en criminalidad organizada, donde se atribuyen varios delitos, ¿no? Qué sé yo, lavado de activo, asociación ilícita para delinquir, ¿no? XXX. Y ahí el primer gran problema que se tiene que plantear el fiscal. ¿Debo acusar por todos los tipos penales? ¿A qué viene esa pregunta? Cuanto más tipos penales incluyo en mi acusación, ojo, más elementos fácticos estoy obligado a demostrar. Entonces tengo que tener proposiciones fácticas para todos los tipos penales. Entonces la pregunta es, ¿estaré en capacidad de tener proposiciones para construir todo? Y no solo eso, ¿y tendré evidencia para demostrar cada uno de ellos? Ahí viene la labor complicada del fiscal. No estoy diciendo que no lo deba hacer, sino que lo primero que tiene que verificar es eso. 2. ¿Cada delito es un nuevo relato o se encardina dentro de un relato? No. El hecho histórico siempre es el mismo. Y finalmente, ¿no han visto ustedes, no, que los acusados son integrantes de una organización criminal? Por ahí, ¿no? Alguien descuidado hace una acusación de ese tipo. Ahí hay un gran problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estoy ante casos con pluralidad de agentes, múltiples participantes, la pregunta ¿es necesario acusar a todos en juicio? Por ejemplo, acaban de archivar ahorita un caso, ¿no?, donde han esperado a juicio, ya inició la tercera sesión para declarar fundada en excepción de procedencia de acción. Era robo y asociación ilícita. Y solamente estaba siendo juzgado por asociación ilícita una persona, que era un efectivo policial. La pregunta es, ¿qué asociación ilícita puede haber cuando hay una sola persona? Porque los demás habían sido absueltos. Pero miren cómo hemos desgastado, ¿no es cierto?, tiempo, recursos para cerrar el caso. Y ahí hay un tema preocupante, ¿eh? Porque muchas veces el que sale en la televisión y es crucificado es el juez, ¿no? Al que una vez que sale en el periódico lo mandan a la OMA al juez. Pero muchas veces son otros los responsables de sostener una acusación por un delito donde por el número no puede haber asociación ilícita para delinquir, máxime si el resto había sido absuelto. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno construye una teoría jurídica: ¿debo acusar a todos los acusados? Porque si voy a tener que acusar a todos, tengo que identificar en cada uno de ellos su grado de participación. Y esa no es cosa fácil. ¿Avanzamos? Bueno, y algo que solemos confundir, yo siempre leo a los alumnos, sobre todo me gusta trabajar el nuevo código con la nueva generación de los chicos, porque todavía están más abiertos, ¿no? Nosotros ya estamos formados y nos resistimos al cambio. Entonces yo le digo a los chicos,
el nuevo código es como un chofer de combi, un día se saca la tinga, aunque últimamente ya no se ve que sale, ¿no? Y su sueño siempre fue tener, pues, qué sé yo, un Audi, ¿no? Al estilo del doctor Julio Rodríguez, ¿no? Mi gran amigo. Y ¡pa! Se compra su Audi, pero ténganlo por seguro que ese chofer de combi no va a cambiar su forma de conducir como lo hacía cuando tenía la combi. Entonces, si yo quiero, ¿no?, trabajar el modelo procesal penal acusatorio, como lo decía el doctor Neira, con los criterios del modelo antiguo, definitivamente ese código va a terminar como muchas reformas han habido, sin ningún cambio fundamental. Entonces, lo primero que hacemos es esto. Nosotros hay muchos colegas, fiscales, abogados, ¿no?, con una formidable preparación, y se para y dice, ¿no?, señor, se trata, por ejemplo, el caso de un accidente de tránsito, un bujillero que lanza su bujía en la luna y se mete por la vía expresa y lo atropella a un vehículo en la vía expresa. Pero por ahí abre proceso. Entonces, yo quiero defender al conductor, y seguramente de la óptica del derecho funcionalista diré, ¿no?, el hecho es extraerle a la víctima porque él creó su propio riesgo. Entonces me paro ante el juez y hago mi alegato y le digo, señor, como dice Gunther Jacobs, ¿no es cierto?, ¿no?, estamos en el caso de imputación objetiva, verificar a quién le podemos atribuir la conducta. Y desde el punto de vista de esta teoría, el hecho es atribuirle a la víctima porque fue la que creó el riesgo. En consecuencia, el conductor no es atribuible. Así que pido la absolución. La gran pregunta es, ¿y cuáles son los hechos? Ha leído todo sobre funcionalismo, pero no le dijo al juez, ¿no es cierto?, en qué carro iba, dónde se produjo el accidente, dónde lo atropelló. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es confundir hechos con derechos. El juez conoce el derecho, lo que el juez no conoce son los hechos. Y esa es la información que decía el doctor Neira, la información de calidad que yo tengo que introducir. La siguiente. Miren aquí este ejemplo rápidamente, termino porque creo que es 20, ya me estoy pasando el tiempo. ¿Sí? Cierro entonces. Ya. Juan Ramírez fue víctima de un ardid urdido por María Castañeda, que lo condujo a un error que originó una disposición patrimonial que trajo como resultado un perjuicio para sí. Espectacular. ¿Sabe qué? Me ha señalado todos los elementos del tipo de estafa, ¿no? Me ha dicho ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. Pero yo no sé cómo le estafaron. Uno de los grandes problemas. Si yo no tengo una teoría del caso clara, definitivamente que voy a perder el caso. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Mariano Portugal para la entrega del reconocimiento al doctor Edward Álvarez Irala por la realización de la ponencia guía del caso en el nuevo Código Procesal Penal. Un fuerte voto de aplauso para el doctor Portugal. Siguiendo con el programa, invitamos al doctor Ángel Fernando Ugaz Segarra para la realización de la ponencia el balance de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en 10 años. A ver, por un tema de viaje vamos a adelantar la conferencia del doctor Eliseo Jean-Paul Taboada Pilco, quien realizará la exposición El proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva. Solicitamos un fuerte aplauso para el doctor Jean-Paul Taboada Pilco, por favor. Tengan todos muy buenas noches. Vamos inmediatamente a ingresar al tema por el cual se me ha convocado, que es el nuevo proceso especial inmediato regulado por el decreto legislativo 1194. ¿Cuáles son las causas que considero que han motivado al legislador
a cambiar drásticamente el proceso especial de proceso inmediato en el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Básicamente he considerado aspectos normativos, administrativos y cuáles son sus consecuencias. Desde el punto de vista normativo, ¿por qué no funcionó el proceso inmediato desde su vigencia en el Distrito Judicial de Huaura y luego posteriormente en los demás distritos judiciales desde el año 2006, 1 de julio de 2006? Porque en la práctica se creó una figura, un híbrido que no era ni proceso penal común ni proceso inmediato, y al cual se le llamó acusación directa. La acusación directa tenía como base legal el artículo 336.4 del Código Procesal Penal, y en buena cuenta era que habían casos de muy fácil probanza, en la cual la Fiscalía no necesitaba toda la etapa de investigación preparatoria. Por ejemplo, los casos de omisión de residencia familiar, conducción de vehículo en estado de ebriedad, violación de la libertad de trabajo, entre otros. Básicamente ahí las copias certificadas del proceso de alimentos o del proceso de beneficios sociales eran suficientes para poder ir directamente a una acusación. En otras palabras, ¿qué era la acusación directa? Era no utilizar la etapa de investigación preparatoria y saltarse directamente a la etapa intermedia. Pero resultaba de que esa praxis en realidad no tenía una base legal sistemática, porque no era un proceso especial y más bien se tenía que regular por las reglas del proceso penal común. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que el proceso inmediato fue inutilizado en la práctica. Finalmente, la acusación directa no sirvió para nada, porque igual se mantenían las dilaciones en la etapa intermedia y en la etapa de juicio. Por ejemplo, si el día de hoy se ha realizado una audiencia de control de acusación utilizando la acusación directa, la programación de la audiencia en la libertad estaría para agosto del año 2016. Por tanto, fíjense que no sirve de mucho haber ido tan rápido y saltarse toda la etapa de investigación preparatoria. Entonces, primer aspecto es que se utilizó la acusación directa en desmedro del proceso inmediato. Segundo punto, el plazo de la prisión preventiva. ¿Qué ocurrió? De que el Ministerio Público, en la reforma procesal penal, a través del Código Procesal Penal 2004, lamentablemente no tuvo una política de discriminación de casos, de selección de casos, y trató por igual a casos en los cuales existía prisión preventiva, igual los trató a los que tenían otras medidas restrictivas menos gravosas como la comparecencia con restricciones. Entonces, como la prisión preventiva tiene una duración de 9 meses, muy poco importó tener a un imputado con prisión preventiva. Máxime si estos 9 meses podrían convertirse en 18 meses a través de la figura de la prolongación de la prisión preventiva. Entonces no era raro que detenciones ocurridas en flagrancia, los juicios se realizaban al año o al año y medio después. Peor aún, en casos de criminalidad organizada, donde la prisión preventiva ya hay interpretaciones de que puede extenderse hasta los 36 meses en el nuevo Código Procesal Penal. Aspectos administrativos, ya lo mencioné, un tratamiento igualitario a casos de difícil con fácil probanza, independientemente de que haya o no prisión preventiva. ¿Cuáles son las consecuencias que ha ocasionado esta forma de trabajo con el nuevo Código Procesal Penal? Ineficiencia. Ineficiencia porque la dilación de un proceso genera un costo económico social muy alto, un costo en tiempo, esfuerzo y dinero del Estado, en casos en los cuales había detenciones en flagrancia y debieron haber terminado de manera oportuna, dado que de por medio hay un derecho que es el derecho al plazo razonable del proceso, el derecho al plazo necesario de la detención y la prisión preventiva. Y por supuesto causaba ineficacia, por supuesto, porque las víctimas, los testigos, después de un año, año y medio o 2 años, pierden el interés en colaborar con la justicia, o se olvidan finalmente de los hechos acontecidos relacionados con el delito, cambian sus versiones o simplemente no van a juicio. Y en el nuevo Código Procesal Penal saben perfectamente de que las declaraciones previas tomadas durante la investigación preparatoria no son prueba válida en un juicio oral público y contradictorio. Podrán servir para refrescar memoria, podrán servir para evidenciar contradicciones, pero no es prueba.
prueba se da si es que el testigo va a juicio y es sometido a un examen y a un contraexamen. Por tanto, si el testigo agraviado, que era el único que presenció el evento delictivo por desinterés o por otras razones, no va a juicio, sencillamente no hay caso. Y se genera impunidad. Bien, entonces hay dos palabras que tenemos que empezar a manejar en el Poder Judicial, y en general en el sistema de justicia, y es eficiencia y eficacia. La eficiencia es utilizar racionalmente los pocos recursos que tenemos en el sistema de justicia, utilizarlos de manera eficiente. Y la eficacia implica que los jueces tenemos que darles un producto a la sociedad, al usuario judicial. Y nuestro producto es una decisión de fondo, es una sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria. Por tanto, cuando los jueces optamos por las nulidades, que eso lamentablemente es frecuente, sobre todo en segunda instancia, cuando deciden anular todo el juicio de primera instancia, lo que el juez resuelve es resolver por no resolver. Porque la nulidad no implica un pronunciamiento de fondo, no implica establecer la responsabilidad o inocencia de un ciudadano. Entonces, estos son los paradigmas que tenemos que tener muy presente en cualquier cambio legislativo y cualquier práctica procesal penal. Entonces, lo que debemos hacer ahora es desatar nudos que impiden que el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública sean eficientes y eficaces. Muy bien, entonces vamos directamente a lo que motiva este decreto legislativo 1194. Ante este panorama un poco sombrío, es que el legislador establece un nuevo proceso inmediato, pero esta vez establece que ya no será facultad del fiscal incoarlo, sino será una obligación bajo responsabilidad funcional. Y esto tendría que hacerlo en estos casos: cuando hay una detención policial en flagrancia, cuando hay una confesión corroborada con elementos de convicción acopiados durante las diligencias preliminares, los casos de evidencia suficiente o de fácil probanza, y obligatoriamente también los casos de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad, que a la sazón son los dos procesos que ocupan la mayor carga procesal en nuestro país. ¿Qué hubiese pasado si el legislador no hubiese consignado los dos últimos delitos, omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad? No importa, porque los dos encajaban en el presupuesto de evidencia suficiente o fácil probanza. Pero el legislador ha querido ser contundente, y para evitar cualquier interpretación, pues en esos casos obligatoriamente el fiscal tendrá que acudir al proceso inmediato. ¿En qué casos no procede? Ante procesos complejos, sin duda. Los procesos de criminalidad organizada no pueden ser reconducidos a un proceso inmediato por la velocidad, y luego voy a explicar, por la velocidad de los plazos muy perentorios. Cuando se trata de distinta situación procesal de los imputados, hay imputados libres y hay imputados detenidos. Tampoco podría utilizarse el proceso inmediato, salvo que la acumulación no sea indispensable. Imagínense ustedes el caso de un delito de robo agravado con cuchillo. Son dos sujetos agentes, le amenazan a la víctima, le quitan la cartera a la víctima, uno de ellos es detenido a media cuadra y el otro logra huir con las pertenencias. ¿Se puede hacer proceso inmediato? Por supuesto que sí, con el detenido. ¿Por qué? Porque no es indispensable, dado que la posibilidad de identificación posterior del otro sujeto agente puede perfectamente diferirse para continuar en otra investigación. No afecta de ninguna manera la situación jurídico-procesal del detenido. ¿Qué supuestos ha omitido el legislador? Los supuestos de detención preliminar judicial, es decir, en casos donde no existe flagrancia, pero la Fiscalía tiene evidencia que va a demostrar no solamente la realización del delito y la vinculación del imputado al mismo, sino que hay un potencial peligro de fuga, y por eso necesita asegurar la presencia del imputado en el proceso a través de una detención preliminar judicial. ¿En qué fase sucede? En las diligencias preliminares. Y el arresto ciudadano, que puede hacerlo cualquier ciudadano en situación de flagrancia delictiva. El legislador ha establecido que en estos casos hay un mutis legislativo, es decir,
¿Cuál es la característica común entre la detención policial en flagrancia, la detención preliminar, judicial y el arresto ciudadano? Que tenemos un ciudadano que está restringido en su libertad ambulatoria. Pero en estos supuestos se le ha dado discrecionalidad al fiscal. En estos casos no existe obligación de acudir al proceso inmediato, y tiene sentido, ¿eh? Porque fíjense, en un arresto ciudadano no necesariamente se va a recabar evidencia como consecuencia de esa detención o de ese arresto. No necesariamente. Entonces el fiscal deberá, bajo una suerte de estrategia jurídica, determinar si ese arresto, con ese arresto sería suficiente para poder pedir un proceso inmediato de cara a una salida alternativa. Entonces, no está regulado esos supuestos para el proceso inmediato. Eso no quiere decir de que el fiscal, según la estrategia diseñada en cada caso, pueda, a partir de ese tipo de detenciones, utilizar el proceso inmediato. En otras palabras, en estos supuestos sería facultativo. Muy bien, procesos inmediatos para casos con flagrancia delictiva. Ya hemos visto cuáles son los supuestos de procedencia, ¿verdad? El más representativo podría ser la detención policial en flagrancia, que eso ahí me voy a detener un poco más. El plazo. ¿Cuál es el plazo que tiene el fiscal para presentar su requerimiento de proceso inmediato? Es dentro de las 24 horas de la detención. Y si fuese delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o espionaje en situación de flagrancia, podrían ser hasta 15 días, que son los plazos máximos de las detenciones policiales. Pero cuidado, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso Ali Guillermo Ruiz de Anderas, que establece que el plazo en realidad es el estrictamente necesario de la detención. Por tanto, habrá que tener cuidado en cada caso concreto. Los requisitos de requerimiento, evidentemente, tiene que estar debidamente fundamentado y acompañado de los elementos de convicción que acrediten la existencia de un delito y la participación del imputado en el mismo. Hay una acumulación de pretensiones, por cierto, porque el fiscal no solamente requiere el proceso inmediato, va a requerir medidas coercitivas, que no necesariamente es la prisión preventiva, puede ser una comparecencia con restricciones, y va a requerir, de ser el caso, una salida alternativa. Desde ahí nada más tenemos 3 pretensiones. El juez dictará un auto de citación a audiencia y el mantenimiento de la detención. Acá me voy a detener un poco, porque se está cuestionando esta ley por ser inconstitucional. Entonces, más o menos se dice así: el caso del conductor de un vehículo en estado de ebriedad que es detenido en una situación de flagrancia delictiva, ¿sí? Sería la flagrancia en su sentido tradicional, ¿verdad? Flagrancia en sentido estricto, porque está precisamente conduciendo el vehículo en estado de ebriedad o drogadicción, y en esas circunstancias es detenido por la policía. Muy bien, ¿qué va a ocurrir? Va a ser retenido y va a ser llevado a la sanidad de la policía para que le practiquen el dosaje etílico correspondiente. ¿Qué ocurría o qué está ocurriendo antes de que entre en vigencia el 1 de diciembre del 2015? Que el borrachito se vaya a su casa, ¿verdad? Y después va a ser llamado por la fiscalía para atentar un principio de oportunidad. Eso es lo que ocurre a nivel nacional. Pero ¿qué va a ocurrir a partir del 1 de diciembre del año 2015? El borrachito se va a tener que quedar primero en la carceleta policial. Porque como es una situación de flagrancia, el fiscal tiene la obligación de requerir un proceso inmediato. Tiene que. Y como consecuencia del pedido del proceso inmediato, el juez tiene 48 horas para realizar la audiencia del proceso inmediato. Por tanto, una lectura inmediata sería: pero ¿cómo es posible que a esa persona se le detenga más de 24 horas si la Constitución Política del Estado estableció un límite máximo sobre el cual no puede ser excedido? Pero esa lectura tenemos que verla con mayor amplitud. Miren, el artículo 224F de la Constitución Política del Estado establece 2 supuestos de detención constitucionalmente válidos. Uno es la detención policial en flagrancia y el otro es el mandato judicial. Bien, cuando el detenido es puesto a disposición del juez de investigación preparatoria dentro de 24 horas, el juez tiene que emitir un auto, o sea, una resolución judicial, que ustedes la ven al final de la diapositiva. En ese auto, el juez va a ordenar que se mantenga la detención. Entonces, fíjense que ese es el punto de quiebre. Hasta ese momento era detención policial en flagrancia, pero a partir de que el juez dicta su resolución,
y ordena que se mantenga la detención, el supuesto cambia hacia un mandato judicial. Ergo, no hay ningún problema de constitucionalidad en la ley. Bien. La audiencia entonces se realiza dentro de las 48 horas. En la práctica les aseguro que van a ser dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, esa persona detenida por conducción de vehículo en estado de ebriedad va a pasar ahora de la carceleta policial, va a pasar a la carceleta judicial. Pero se mantiene detenido, fíjense. ¿Qué va a ocurrir en la audiencia? La audiencia es netamente oral. Ya la experiencia se tiene en Lima porque se ha adelantado la vigencia de la audiencia de prisión preventiva. Por tanto, ya hay una experiencia en la dinámica de la oralidad. ¿Cuál es el orden del debate? Le he tenido que invertir porque la norma propone un orden del cual yo no estoy muy de acuerdo, pero la norma ha cuidado, el legislador ha cuidado de decir, según sea el caso, se seguirá este orden. Yo considero que este orden es el más práctico, dada la experiencia que tengo como juez de investigación preparatoria, y se los demuestro. Lo primero que tendrían que discutir en la audiencia es el proceso inmediato. La ley establece que se debe discutir primero la imposición de la medida coercitiva. No estoy de acuerdo. Por una sencilla razón, fíjense. Para que se imponga una medida coercitiva, o sea, una medida cautelar de carácter personal, necesariamente el caso tiene que estar judicializado. No puede existir una prisión preventiva sin que no exista un proceso judicializado. Muy bien. ¿Cuál es la puerta de entrada para que se judicialice el caso en este caso? Sería el proceso inmediato. Si no hubiéramos acudido al proceso inmediato, ¿cuál sería la puerta de entrada? El auto que recepciona la formalización de investigación preparatoria. Una vez que se ingresa al proceso judicializado, recién como juez estoy en condiciones de aplicar una medida coercitiva. Además, esto tiene un orden lógico necesario, fíjense. ¿Cómo voy a pronunciarme sobre la prisión preventiva si antes no he discutido la detención policial? Dado que para la prisión preventiva yo tengo que necesariamente evaluar los graves y fundados elementos de convicción. Y cuando hay una detención en flagrancia, precisamente las actas de detención, las actas de registro personal y las actas de incautación son elementos de convicción. Por tanto, por una secuencia lógica necesaria, tengo que analizar primero la detención para luego pronunciarme sobre la prisión. Ese es el sentido lógico. Entonces, primero se discute el proceso inmediato, o sea, fíjense lo que les voy a mencionar. Aparentemente esta ley se la critica por ser una suerte de justicia penal express. O sea que los juzgados de investigación nos vamos a convertir en fábrica de producción de sentencias. Pero si vemos el otro lado de la ley, es la gran oportunidad que tienen los jueces de investigación preparatoria, a la sazón jueces de garantía, de hacer algo que nunca han hecho hasta ahora, y es controlar las detenciones policiales, que no es poca cosa. Significa que los jueces recién, de manera obligatoria, van a decidir si una detención es constitucional y legalmente válida. Y se lo voy a demostrar a continuación. Entonces, se discute primero si procede el proceso inmediato. Una vez que el juez dice, caramba, acá la detención se ha realizado de manera constitucional y legalmente válida, apruebo, declaro fundado el proceso inmediato. Recién allí, fíjense, están todas las partes presentes, ¿ah? Está el conductor de vehículo en estado de ebriedad, está su abogado, está el fiscal. ¿No creen que es mejor ahí discutir la salida alternativa? Que seguramente va a ser un principio de oportunidad, dada la baja penalidad de ese delito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que preguntarle al juez? Señor, ¿van a llegar a una salida alternativa? Sí, señor, vamos a llegar a un principio de oportunidad y se va a reconocer como pago tal cantidad. Ah, muy bien, encuentro que la pena es baja, encuentro que aceptó su responsabilidad el imputado, además aceptó las consecuencias civiles derivadas del ilícito penal, es más, está pagando en este momento la reparación civil, por tanto, la apruebo y sobreseo el caso. ¿Para qué entonces voy a discutir la imposición de la medida coercitiva, si ya archivé el caso? Es absolutamente innecesario, lo pongo de otra forma. Delito de tenencia ilegal de armas de fuego, también ese va a ser
otro grupo muy importante que se va a trabajar en el proceso inmediato. Artículo 279 del Código Penal, la pena mínima es no menor de 6. Imagínense que en ese caso, algunos me dirán, no, es que nunca se puede establecer como beneficio la confesión cuando hay flagrancia. Y yo no considero que sea así, porque puede haber, aunque haya flagrancia, puede haber información que sea relevante para la investigación, así que no la descartemos de plano. Imaginemos que en ese caso se discute el proceso inmediato, procede, y a continuación el juez le dice, van a llegar a una salida alternativa, y el fiscal con el abogado del imputado dicen, sí señor, queremos una terminación anticipada. Muy bien, entonces dígame